Dijimos al comenzar el tiempo pascual que iba a ser un tiempo donde íbamos a compartir muchas historias que tienen que ver con la vida de los primeros testigos de la resurrección, pero historias que tienen que ver por sobre todo con nuestra historia, con la historia de cada uno de nosotros, con la historia de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra fe. Y hoy vuelve a nosotros esta historia de estos discípulos que vuelven precisamente decepcionados, desilusionados. Justamente cuando estamos decepcionados, por lo general optamos por irnos. Optamos por irnos, a veces no sabemos muy bien a dónde, a veces es un lugar adentro de la cabeza o del corazón, no necesitamos cambiar de geografía, pero es como que tomamos distancia. Es como que en ese momento de la desilusión, en ese momento de la decepción, todo lo que habíamos soñado, todo lo que habíamos pensado, todo lo que creímos que iba a ser de una manera, nuestras expectativas, nuestros sueños, cambian abruptamente y toman un ritmo diferente. Es como que las cosas no salieron como esperábamos. Y eso, justamente, el signo inequívoco de la desilusión es la tristeza. Eso es lo primero que hoy nos enseña este Evangelio. Discípulos que van hacia algún lugar desilusionados, decepcionados. Y los que inventaron las palabras, que tienen mucho que ver, porque justamente cuando se crea una palabra tiene que ver con situaciones, con sensaciones, las palabras tienen un significado y un sentido por algo. La palabra desilusión, la palabra decepción, tiene una raíz que es deludere. ¿Qué significa esa palabra antigua? Cuando uno pierde en el juego. Cuando en el juego de la vida nos tocó perder. Entonces, eso es lo que significa decepción, desilusión. Es como que en el juego de nuestra vida nos tocó perder. Y entonces estamos tristes. Y por eso, justamente por eso empiezan a recorrer un camino. Entonces, lo primero de la desilusión es la tristeza. Y lo segundo es como la expresión que habla hoy el Evangelio, es la discusión. Nos empezamos a pelear. Empezamos una discusión que no es la discusión que a veces puede dar lugar a una salida, a una solución, una conversación. No, la discusión que hoy nos habla el Evangelio tiene más que ver con el propósito, cuando discutimos simplemente para desahogarnos, cuando en realidad no nos interesa lo que el otro nos va a decir, ni lo que el otro nos va a contestar. Lo que queremos es tirarle todo lo que tenemos adentro. Es como sacarnos de adentro toda esa bronca, todo ese sentido de la derrota. Entonces se da esa discusión donde es, como se dice habitualmente, un diálogo de sordos. Y entonces ahí es como que no hay salida posible. Tantas cosas pasan a veces en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestras comunidades, en nuestra tierra, en nuestro mundo, precisamente por entrar en esa dinámica. Primero, de desilusionarnos; segundo, de sentirnos tristes; tercero, de empezar esa discusión. Por eso hoy Jesús también nos pregunta a nosotros: ¿qué es lo que hoy está en nuestra cabeza y en nuestro corazón?
¿De qué estamos discutiendo? A veces ni siquiera es con el otro, es con nosotros mismos. A veces es esas peleas que tenemos adentro de la cabeza, ¿no? Cuando imaginamos, a veces hemos perdido la capacidad hasta de eso. Entonces la pelea es adentro de nuestra cabeza, porque yo le voy a decir esto y él me va a contestar esto, y yo le voy a decir esto otro, y él me va a contestar esto otro, y así armamos todo un teatro adentro de nuestra cabeza y nada, no pasa nada. Entonces, desde ahí también hay un hecho muy significativo. Ustedes vieron que acá se nos dice, y este texto lo conocemos como los discípulos de Emaús. Bueno, resulta ser que en la época de Jesús no había ningún pueblo que se llamaba Emaús. No existía un lugar físico que se llamara Emaús. Para recordar o para encontrar un lugar que se llame Emaús, uno tiene que volver hacia atrás y en los textos del Antiguo Testamento hay una ciudad que se llamaba Emaús y aparece en un libro antiguo, que es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, que es el libro de los Macabeos. Los Macabeos eran unos jóvenes que habían iniciado una gran revolución en contra, por así decirlo, de los que no estaban haciendo las cosas bien, y esa revolución había triunfado con un altísimo costo de vidas, ¿no? Entonces, desde ahí, Emaús aparece en ese libro. Entonces, es como que tiene todo un significado simbólico. Emaús es el lugar de las victorias pasadas. Es el lugar de los triunfos que muchas veces hemos tenido. Entonces es el lugar que armamos como el lugar perfecto de nuestra vida, pero que es un lugar que ya no está. Y entonces nos es muy difícil poder mirar hacia adelante. Poder mirar hacia adelante. Entonces, a ese lugar iban los discípulos, tristes, enojados, desilusionados, discutiendo hacia un lugar que no era el futuro, sino era el pasado. Y eso también les había como cerrado la capacidad de ver. Vieron que en realidad los discípulos no lo ven nunca a Jesús. Porque cuando está con ellos no lo ven. Y cuando lo ven ya no está con ellos. Parece un juego de palabras, pero es como que cuántas veces en la vida estamos con el otro y no lo vemos. Cuántas veces en la vida el otro está ahí junto a nosotros todo y no lo registramos. Y no lo registramos. Y cuando no está, ahí lo registramos. Entonces, eso es el camino, es lo que nos propone hoy el texto del Evangelio, es muy importante, ¿no? Es como volver a elegir hacia dónde caminar. Hacia Emaús como el lugar de la fantasía, o hacia Jerusalén, como el lugar concreto de la vida. Es muy interesante, y con esto termino, que esto lo diga el evangelista Lucas, ¿no? De Lucas son todos los textos de la infancia de Jesús, particularmente los textos del nacimiento. Y si ustedes recuerdan, cuando celebrábamos el Adviento y la Navidad particularmente, todos los que se habían encontrado con el niño, decía, volvían a su tierra, volvían los magos, los pastores, por otro camino. Como que eligieron decir, este camino por el que voy no me lleva a nada, o me lleva, por así decirlo, a la tristeza, al enojo, a la desilusión, a la discusión. En cambio, elegir otro camino es una opción del corazón.
Y a partir de esa elección uno empieza a ver cuántas cosas lindas, buenas, reales también Dios nos está mostrando todos los días, ¿eh? Como muchas veces lo he compartido, el hecho de que esta mañana cada uno de nosotros haya abierto los ojos es el regalo, el primer regalo que Dios nos hizo hoy. Ese es el primer regalo. Que hayan abrazado y le hayan dado un beso a sus hijos, que esté un día lindo de sol, que estemos viviendo este otoño, por así decirlo, que todavía nos permite poder compartir, poder salir, eso también es un regalo. Que tengamos un lugar para celebrar nuestra fe. Bueno, ¿se dan cuenta? Toda esa serie de regalos son los que tienen que abrigar nuestro corazón, no para evadirnos de lo demás que seguramente está y cómo, ¿no? Las dificultades, los problemas, los conflictos, todo eso está. Pero si no podemos ver esto otro, vamos a creer que nuestra vida es solo eso y no lo que Dios nos está invitando a construir cada día. Así que pidámosle a Él que hoy también se sienta con nosotros a la mesa, que hoy también parte el pan para cada uno de nosotros, que nos llegue al corazón, que nos abra, por supuesto, los ojos, las ganas, la fuerza, la alegría para poder compartir.